Con esta sesión vamos a continuar con una conferencia que se llama ¿Cómo evaluar la calidad de atención en los programas de atención integral?, que nos va a brindar la doctora Luisa Pombo. La doctora Luisa es la directora líder de la línea de desempeño clínico en la Organización para la Excelencia de la Salud, OES, médica cirujana, especialista en pediatría, cuenta con otros estudios en administración de unidades de producción en salud, contratación, facturación y cobro de servicios de salud, gerencia de la calidad en salud y gestión de la seguridad del paciente desde los procesos clínicos. Doctora Luisa, bienvenida, le agradecemos mucho su participación. Gracias, doctor Cristian. Para mí es un placer estar en este evento, en esta reunión y poderles compartir esa experiencia que como especialista clínica he tenido con la calidad de la atención. Lo que me pidió la asociación fue contestar esta pregunta, que no es simple, ¿cierto? Pero lo voy a hacer muy fácil. ¿Cómo evaluar la calidad de atención en los programas de atención integral? Y la respuesta es esta: evaluando y midiendo el valor que generan esos programas desde su estrategia a los resultados y cómo esos resultados de los procesos de atención de esos programas de atención integral logran impactar la salud de la población que atienden. Esa realmente sería la respuesta más adecuada a esa pregunta. Y entonces creo que tendremos que profundizar un poquito en por qué valor en salud, por qué valor se equipara a calidad cuando estamos hablando de esos procesos de evaluación de un programa. Y a veces cuando a uno le preguntan valor en salud, eso de pronto no es muy obvio y uno creería que de pronto sí, que de pronto valores que estemos muy bien preparados como equipo clínico que atiende a los pacientes dentro de esos programas de atención integral, cómo esos equipos clínicos se mantienen permanentemente actualizados y rigen su proceder a partir de las recomendaciones de la mejor evidencia científica disponible, o cómo le damos al paciente lo mejor que está a nuestro alcance. Y tal vez si hablamos de pronto de manera más transversal en la perspectiva de las organizaciones, uno podría pensar que dar valor, si es dar calidad, sería lograr que los pacientes se atiendan oportunamente, que accedan a las consultas de los mejores especialistas, que sean valorados con la frecuencia que las recomendaciones de la evidencia dicen, o sea, que logremos que un paciente sea visto cada 3 meses, que en un programa de atención integral, por ejemplo, de VIH, el paciente sea visto una vez al año por infectología, que cada 6 meses le tomemos los controles del laboratorio, que le formulemos las intervenciones terapéuticas que están en las recomendaciones de esas guías de práctica clínica. Y uno podría pensar que sí, que eso es entregarle valor al paciente, porque eso es lo que está además en la oferta de valor que nosotros hacemos a través de nuestros planteamientos estratégicos en las misiones de las organizaciones. Cómo le entregamos al paciente la mejor atención posible, con calidad, por un equipo multidisciplinario fuertemente constituido de la mejor forma, con oportunidad. Pero cuando uno evalúa la calidad que estamos entregando frente a esa perspectiva, lo que encontramos en procesos de evaluación como el que hace esta publicación que en el 2001 hizo el Instituto de Medicina de Estados Unidos, lo que muestra es que eso que hemos venido haciendo como prestación de procesos con calidad, lo que muestra es un gran abismo, ¿cierto? Un gran abismo de la calidad o por la calidad en los sistemas de salud. Y miren cómo ellos mismos dicen que a pesar
de los inmensos avances en el conocimiento científico, en la innovación, en la evidencia que tenemos, ¿cierto? En las tecnologías en salud, los resultados de la atención que perciben los pacientes y el impacto que genera lo que nosotros hacemos en la atención, en la salud de esos pacientes, pues nos deja ver una brecha muy importante en el cuidado de salud que tienen los pacientes y en el que realmente deberían tener. Y uno podría decir que esa publicación es muy vieja, pero cuando reproducimos esa misma evaluación de calidad, más recientemente en el 2018, en esta que ustedes ven acá, pues lo que uno ve es que eso se mantiene y que cuando uno no habla solamente de esos resultados de calidad en Estados Unidos, sino cuando los ve en el mundo, el abismo parece ser mucho mayor. Y lo que es un poco más preocupante es el costo que tiene la no calidad en los resultados frente a la salud de las poblaciones y de los pacientes que atendemos, lo que parece realmente inquietante. Y esto se traduce en resultados como estos. Miren cómo la calidad influye en la ocurrencia de eventos adversos, que son daños y lesiones relacionados con la atención que le damos a los pacientes, cómo esos eventos adversos son causantes de un gran volumen de hospitalizaciones, cómo muchos de los pacientes que sufren eventos adversos son pacientes que fallecen y cuando lo miramos por condiciones de salud, las muertes relacionadas por calidad pueden llegar a contribuir en más de la mitad de las muertes que se generan anualmente, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, como lo muestra la gráfica. Y miren ustedes, acá están las enfermedades infecciosas. Y fíjense cómo acá están VIH y está tuberculosis, que además de eso, prácticamente y teóricamente son patologías que venimos desarrollando de la mejor manera y atendiendo de la mejor manera a través de programas de atención integral. Miren cómo solamente si vemos VIH, cerca de 50% de las muertes totales son atribuibles a o están relacionadas con problemas de no calidad. Esto realmente nos debe hacer pensar en qué no estamos haciendo bien cuando estamos hablando de la calidad que le entregamos a nuestros pacientes en los procesos de atención. Y en algo que estoy realmente de acuerdo con con esta publicación del quiasma y de cómo cruzar ese gran abismo por la calidad, es que los problemas de calidad que nos están reflejando esos resultados no se producen por la falta de buena voluntad, ni por el conocimiento técnico que tienen los equipos clínicos que atienden a los pacientes, o por los esfuerzos, o por los recursos y la dedicación que todas las organizaciones le ofrecen a sus pacientes, sino probablemente es por deficiencias en la forma cómo estamos organizando la atención. Y esto implica que empecemos a organizar la atención de una manera muy diferente, que empecemos, como nos lo dice el doctor Michael Porter y la doctora Elizabeth Tisber, a redefinir el cuidado de salud o la atención en salud pensando en el valor que le ofrecemos a los pacientes. Y pensemos que valor se define como la obtención de los mejores resultados de salud para el paciente y de satisfacción para ese paciente en relación con el costo. Y esto es lo que realmente es calidad. En la medida en que nosotros empecemos a poner el valor en la línea de frente de lo que hacemos dentro de nuestros programas de atención, pues vamos realmente a poder redefinir nuestros procesos de atención y darle un norte diferente a esos programas de atención integral. La idea y el llamado es a que no evaluemos la calidad evaluando qué hacemos y cómo lo hacemos, sino que evaluemos la calidad de nuestros procesos y de nuestros programas haciéndonos esta pregunta: ¿cuál es el propósito del programa?
y siempre respondiendo que en el centro de ese propósito esté el paciente. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los resultados que necesita ese paciente? Y cómo empezamos a rediseñar los procesos, recopilando todos esos factores de sus ecosistemas que se vuelven factores determinantes para que en ese paciente logremos obtener esos resultados que son los esperados del paciente. En ese orden de ideas, el camino a la calidad son los resultados de salud y los resultados que son valiosos y valorables para el paciente. Y cómo esos resultados son ese motor que nos permite rediseñar esos procesos de atención, como bien nos lo dice el doctor Richard Bomer en esta publicación. Y cómo si nosotros ponemos en la línea de frente esos resultados de valor superior que son importantes para el paciente, podremos desde la estrategia de las organizaciones y desde la operación de las organizaciones empezar a generar programas con un camino estandarizado que está basado en un modelo de atención que sigue la ruta del paciente y que empieza a visibilizar cómo ve la atención el paciente, cómo empezamos a poder en ese estándar de medición evaluar los resultados de esos procesos de atención, podemos empezar a ver cómo generamos estrategias para disminuir la variabilidad de esos resultados de atención y cómo de esta manera podemos lograr y alcanzar los mejores resultados de salud. Resultados que ojalá empiecen a ser comparables con los de los mejores referentes del mundo, y eso es lo que nos conduce y nos pone en la ruta de generar programas de atención integral que sean realmente programas diferenciales de excelencia. Realmente este es el concepto fundamental de lo que uno llamaría un centro de excelencia en salud. Y un modelo de atención bajo esta conceptualización que responde a la generación de valor para el paciente debe lograr articular esos componentes de la atención que son importantes. Por un lado, el conocimiento, la evidencia, ¿cierto? Las recomendaciones de las mejores prácticas científicas, pero eso no es suficiente. Es importante que esas recomendaciones sean apropiadas por todo el equipo multidisciplinario que tiene un rol y una responsabilidad frente a la atención de los pacientes, y cómo esos profesionales de manera realmente cohesionada e integrada, que es algo que a veces no vemos cómo cada uno actúa como satelitalmente frente a la atención de los pacientes y no logramos generar esas estrategias de comunicación, de coordinación que hagan que lo que está en la evidencia científica se vuelve una realidad en los procesos de atención del día a día. Y algo que se vuelve muy importante es cómo en esa ruta de atención que traza los procesos logramos alinear a las diferentes organizaciones, a los diferentes escenarios y servicios que tienen una responsabilidad para lograr estos resultados que son importantes para el paciente. Esto implica trabajar en ese modelo que genera valor, que es lo que va a generar calidad en este problema, que es tal vez el problema más importante para la calidad, más que las barreras de acceso que a veces magnificamos, sino es cómo logramos interfazar y que nuestro programa se interface con todos los actores que están en la línea de atención del paciente, porque esto es lo que normalmente pasa. Fíjense cómo un programa en la ruta del paciente debe hacer promoción, prevención, el diagnóstico, ojalá temprano, una valoración, un diagnóstico, un plan de tratamiento, una ejecución y un seguimiento, y en ese contexto hacer manejo de las complicaciones, educar, apoyar para el autocuidado. Miren cómo frecuentemente cada una de esas cosas la hace un equipo o una organización de manera aislada, cómo un programa debe articular todo esto y convertir esta ruta de atención en un modelo secuencial, ¿cierto? Que
genere y que esté basado en ese logro de los mejores resultados de valor para el paciente. En ese orden de ideas, ¿cómo mediría uno valor? Uno debe medir valor midiendo esos resultados que son claves y que son importantes para el paciente y son estos. Mire que los resultados que deben ser importantes más que definir a cuánto está la oportunidad de cita para la valoración inicial, cuáles son esos indicadores de estructura, cuáles son esos indicadores de proceso. Miren que lo más importante probablemente para poder evaluar el desempeño de nuestros programas es medir esos resultados o eso que llamamos los outcomes de ese proceso de atención, que obviamente son diferentes para los pacientes en cada condición de salud. Díganme si no, los resultados que espera un paciente que tiene VIH o que vive o que convive con el VIH son diferentes a los resultados que espera un paciente que tiene una tuberculosis o aún diferentísimos a los resultados que espera un paciente que tiene cáncer, ¿cierto? Y son aún diferentes esos resultados de acuerdo a esos perfiles iniciales del paciente. Fíjense que si un paciente con VIH ingresa a un programa de atención integral e ingresa asintomático, o sea, es un portador asintomático, probablemente los resultados esperados son diferentes a aquel paciente que ya empieza o ingresa con complicaciones, los que logramos alcanzar en ese paciente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros basamos la evaluación de calidad en estos resultados? Y empezamos a evaluar cuáles son esos resultados de estructura y de proceso que determinan esos resultados. O cuáles son esas intervenciones o esas estrategias que tendríamos que generar en esa ruta del paciente para alcanzar esos resultados. Frecuentemente nuestros procesos están llenos para hacer evaluación de calidad de indicadores y de muchísimos indicadores. Uno alcanza a encontrar en las organizaciones tableros de indicadores que miden hasta 900 variables. ¿Cuántas de esas variables que capturamos están diciéndonos en qué porcentaje alcanzamos los mejores outcomes para el paciente? Creo que esto es lo que realmente nos permitiría evaluar la calidad de atención. Y cómo en esos procesos de evaluación el imperativo es lograr trazar ese proceso en el tiempo, cómo hacer una evaluación individual y recoger los datos colectivos para hacer una trazabilidad sistemática que nos muestre cuáles son las características de los pacientes que atendemos para poder identificar cuáles son sus necesidades reales, ¿cierto? Cómo empezamos a tener indicadores de estructura y de proceso, pero sobre todo de resultado que nos empiecen a mostrar qué tanto nosotros estamos cumpliendo con esos objetivos de tratamiento o esos outcomes que además nos muestra la evidencia científica y cómo de pronto empezamos a hacer procesos de referenciación en esa evaluación de calidad que nos permitan capturar y comparar nuestros resultados con los resultados de los mejores referentes en el mundo o de la misma evidencia científica disponible. ¿Por qué lo que pasa en la literatura frente a outcomes y en los clinical trials no es lo que pasa en los resultados de los procesos de la evidencia en el mundo real? Creo que evaluar calidad implica entonces trazar la atención en el mundo real, evaluar esos resultados de lo que pasa, compararnos, referenciarnos para lograr generar algo que es muy importante, que es mejoramiento continuo de los procesos de atención. Algo muy importante cuando evaluamos calidad en cualquier proceso de atención, no solamente en el marco de un programa diferencial, es lograr avanzar ese rediseño de los procesos de atención de una forma paralela a cómo avanzamos los sistemas de información. Es importante además que esos sistemas empiecen a volverse también
sistemas inteligentes, ¿cierto? Que nos permitan hacer la captura electrónica de los datos y ojalá la construcción de tableros, de bases de datos, de indicadores que respondan al valor que queremos entregarle a nuestros pacientes y algo muy importante, que nos permitan pasar de esa medicina antigua, ¿cierto? Donde solamente evaluamos los sistemas operacionales a integrar datos y ojalá a hacer analítica, ¿cierto? Y ojalá posanalítica de los datos que se generan de la operación de los procesos en el mundo de real, que es lo que realmente se articula con lo que nosotros llamamos medicina basada en el valor, que es algo muy importante. Cuando nosotros generamos un proceso diferencial que responde a un modelo pensado en valor, estamos evaluando el desempeño clínico. Cómo realmente podemos empezar a mirar qué tanto estamos logrando los objetivos, que es lo que llamamos efectividad, qué tanto estamos logrando minimizar los riesgos de las intervenciones en salud, que es lo que llamamos seguridad del paciente, y por qué no, en el contexto de valor superior, ¿cierto? Cómo empezamos a mirar también el valor que perciben los pacientes, que tal vez es el nivel superior de evaluación de la calidad, cómo no somos nosotros los que evaluamos el desempeño, sino cómo le pedimos a nuestros pacientes que evalúen nuestro desempeño en lo que llamamos los PROMs, que son los reportes de outcomes percibidos por los pacientes, ¿cierto? O los PREMs, que son igualmente importantes, y es cómo ellos evalúan la experiencia que han tenido con nuestros procesos de atención. Y esto normalmente nos puede permitir generar una medicina que se transforma de resultados a resultados de desempeño clínico y a resultados de concordancia en ese resultado, en esos resultados de desempeño clínico, como nos muestra este artículo del New England, que me parece muy interesante. Fíjense cómo uno debe definir cuáles son esos objetivos, ¿cierto? Si uno está hablando de un programa de VIH, de atención de pacientes con VIH, probablemente los objetivos sean lograr que ese paciente tenga una negativización de su carga viral, pero no solo eso, sino cuál es el tiempo que logramos mantener a ese paciente en cargas virales indetectables y cuánto tiempo lo logramos tener sin complicaciones, sin la aparición de enfermedades relacionadas con VIH. Ese sería un desempeño esperado, que además de eso no haya complicaciones ni eventos adversos relacionados con los medicamentos. Pero fíjense cómo para el paciente eso sí es importante, pero también empieza a ser muy importante que eso que nosotros logramos le garantice la mejor calidad de vida, que le garantice poder volver a trabajar, hacer las mismas actividades que hacía. Eso se vuelve importante, tener una relación de pareja. Eso es lo que son objetivos acordados además con el paciente, y cómo lo que pretendería uno en ese nivel superior de evaluación del valor de la calidad que entregamos es lograr mirar en qué proporción eso que nosotros le prometimos al paciente se da de manera concordante y cómo la experiencia del paciente es la mejor experiencia. Creo que la mejor evaluación de calidad de un programa la hacen los mismos pacientes, y creo que un programa es un programa excelente en la medida en que sus pacientes logran decir en un porcentaje muy alto que haber ingresado a nuestro programa le cambió la vida, porque la experiencia que el paciente tuvo o que él tuvo durante toda la atención, el tiempo que duró su proceso de atención, fue la mejor, ¿cierto? Cuando hacemos análisis y evaluación es importante además, y hablamos de calidad, utilizar esos resultados. No hay calidad cuando nosotros no hacemos análisis de resultados. Y uno debe hacer los resultados para lo que les decía, compararnos, referenciarnos, para ver hacia dónde podemos escalar nuestro programa de atención,
cómo generamos identificación de brechas que nos generan mejoramiento continuo, cómo el analizar resultados nos permite hacerle preguntas a investigación y generar conocimiento, y cómo nos permite identificar formas diferentes de trabajar con nuestros pacientes para generar procesos innovadores que son los que realmente generan valor, y cómo empezamos a transformar y a diferenciar nuestros programas por calidad, transformándolos de programas de atención que se basan en la evidencia en programas de atención que se basan en valor, que realmente es mirar la calidad a través de los ojos de los pacientes. Muchísimas gracias. VIH. El cuarto 90 tiene que ver con la calidad de vida relacionada a la salud. Me parece importantísimo, sobre todo en la parte de investigación que usted propone, de cómo el paciente percibe. Hay varias escalas que se están desarrollando por la Organización Mundial de la Salud, REMOR, y le agradezco muchísimo porque esto nos va a servir para el día a día en las clínicas de atención de VIH. No sé si... Doctor Cristian. Sí, importante lo que usted nos dice en las metas de VIH, que además de eso se volvieron metas internacionales. Fíjense cómo es importante lograr las metas, pero para lograr las metas hay que generar programas que aborden la atención de los pacientes de una forma diferencial. Y algo que es súper importante para lograr alcanzar las metas es involucrar al paciente, es identificar cuáles son sus necesidades y empezar a pensar cómo podemos responder a esas necesidades, más que solamente hacer evaluación, cómo logramos acordar las metas con los pacientes, involucrarlos en los procesos de atención para lograr tener esos resultados de valor que transformen realmente esos resultados de calidad con los que se percibe la atención en salud. A veces se piensa que los programas de atención de pacientes con VIH son supremamente costosos, que los recursos que se gastan de la atención son muy altos, pero tal vez es que no lo hemos sabido mostrar, no hemos sabido demostrar que los resultados excelentes y la efectividad de los resultados que muestran nuestros procesos en relación con el costo, pues están generando un valor de impacto en salud para las poblaciones que realmente supera ese valor neto de costeo de un proceso de atención. Entonces creo que el llamado un poquito a estos grupos de apoyo que seguramente nos están acompañando es a que empiecen a pensar cómo diferenciarse por calidad. Y eso implica de pronto hacer las cosas diferentes, innovar, imaginárselo de una forma diferente y contar con nuestros pacientes, que son el propósito y el objetivo fundamental de lo que hacemos en el día a día. Muchas gracias, doctora. Atención centrada en el paciente. Creo que a eso se resume, fundamentada en valor, ¿cierto? Es correcto. ¿Y cómo generamos una cultura por el valor y una cultura de excelencia, que es realmente un imperativo para lograr hacer este proceso de transformación? Muchas gracias, doctora Luisa. Importantísima su conferencia. Gracias y vamos a la siguiente conferencia. Mil gracias. Ok, doctor Cristian, muchas gracias. Que tenga una Saludos, feliz doctora Luisa. tarde.